Doña Susana Camarero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues en primer lugar le pregunto, estamos hablando de la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y inminente vicepresidenta también de la Unión Europea, Teresa Rivera. Ella ha dicho que, en fin, de poco sirve tener información si quien tiene que actuar no lo hace, y acusa al Gobierno de ustedes de incompetentes para interpretar los avisos. ¿Ha seguido usted sus explicaciones? He podido ver en algún momento lo que ha dicho Teresa Rivera y evidentemente, si quiere, les digo mi opinión. Desde luego hemos visto a una Teresa Rivera que ha ido al Parlamento obligada, ha obligado Europa a ir al Parlamento a dar explicaciones porque si no, no hubiese ido. Y hemos visto a una ministra nerviosa, a una ministra arrogante, a una ministra soberbia que no ha reconocido en ningún momento errores, que no ha hecho ni un ápice de autocrítica, y desde luego la ministra Rivera es la responsable de AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por lo tanto, la responsable también de la limpieza de los barrancos. Tiene una responsabilidad evidente en lo que ha ocurrido, a pesar de que ella no quiera asumirlo. Pero tiene esa responsabilidad y ella lo sabe. Y ha estado desaparecida durante 21 días sin dar ningún tipo de explicación, y en lugar de aprovechar esta oportunidad en el Congreso para decir qué pasó el día 29, qué pasaron también los tiempos anteriores y por qué los barrancos estaban como estaban, en lugar de eso ha venido con mucha arrogancia, con mucha soberbia y con un tono muy complicado para la situación en la que estamos viviendo, sin explicar qué pasó con esos silencios que habéis podido describir hace un momento, que Ana ha contado en la cronología que ha ido detallando. ¿Qué pasó y por qué se equivocó AEMET al decir que iba a llover 150 en lugar de 500 litros como llovieron? ¿Qué pasó y por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida del Barranco del Pollo? 2 horas y media de silencio. 2 horas y media que terminan con un mail en el que el mail firmado como atentamente. No hay una llamada, no descuelga el teléfono para avisar a la delegada del Gobierno, a la propia ministra, al presidente, al CECOPI, para decir, cuidado que está creciendo el río, el Barranco del Pollo, de tal forma que os vais a ahogar. Hacer algo. No hay un teléfono rojo que avise de esta catástrofe. Por lo tanto, hoy es decepcionante ver a una ministra responsable de AEMET, responsable de la Confederación, sin asumir errores, sin un ápice de responsabilidad que evidentemente tiene. Es que, señor Camarero, lo que ha dicho Teresa Rivera es que nunca hubo apagón informativo, que no se produjo ese apagón informativo y que el CECOPI estuvo perfectamente informado, avisado de los riesgos en tiempo y forma, y no se tomaron decisiones porque no quisieron los allí reunidos. Por cierto, allí estaba también reunida la delegada del Gobierno de Sánchez, del Gobierno de España. Se cuenta poco esto que acaba de decir Antonio. El CECOPI no está compuesto solo por la consellera de Justicia, como se ha señalado en los últimos días. Es que está la consellera de Justicia, está la delegada del Gobierno, está AEMET, está la Confederación, están los bomberos, está la UME, está Policía y Guardia Civil. Es decir, allí están todos los organismos y está el Gobierno de España. Y en ningún momento el representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar en ningún momento habló del Barranco del Pollo, en ningún momento dio la alerta del Barranco del Pollo, porque sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno de España haber dado esa alerta y no haber hecho nada. Nunca hablan del Barranco del Pollo en la reunión del CECOPI del día 29. Nunca. Todas esas explicaciones, todos esos bulos, todas esas manipulaciones, todo eso tergiversar la realidad que han hecho en los últimos días, eso no se produjo en la reunión del CECOPI. Me parece muy grave que se vaya al Congreso de los Diputados a cambiar la realidad, a tergiversar la realidad de lo que pasó el día 29. Nadie avisó de la crecida del Barranco del Pollo. Y es el Barranco del Pollo y no otra situación lo que provoca no solamente el desbordamiento del barranco, que tengo que recordar que se desbordó como 4 veces el río Ebro solo por el caudal del Ebro, solo por el canal del barranco, perdón. 4 veces el caudal del Ebro llevaba. Desbordó en Tuna, destrozó Chiva, pero también llevó a esa barbaridad de daños que ha pasado en la Horta Sud y que todos ustedes conocen a través de los medios de comunicación. Paiporta se inundó mientras la Confederación mantenía su silencio. Picaña, Massanassa, Catarroja, toda la Horta Sud se estaba inundando
sin una gota de agua, pero inundando por esa riada que llegó sin que la Confederación diese un solo aviso para poder actuar. Por lo tanto, hay una responsabilidad manifiesta de la Confederación. A mí me gustaría preguntar dónde estaba Miguel Polo, el presidente de la Confederación, durante esas horas. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ese silencio? Ese silencio está más que acreditado. Desde las 16:30, en las que se dice: olvidaros de lo que ha pasado esta mañana, el caudal del Pollo ha vuelto a su normalidad, hay 28,7 metros cúbicos hasta las 18:43, en el que ya ha llegado el caudal a 1.686 metros cúbicos. ¿Dónde estaba el presidente de la Confederación? ¿Por qué no descolgó el teléfono? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no dio la voz de alarma o en el CECOPI o a través de la ministra o a través de la delegada del Gobierno? ¿Por qué ese silencio atronador, ese silencio que ha llevado a las consecuencias conocidas por todos? Esto, señora Camarero, se va a sustanciar en gran medida en los tribunales. ¿Hay actas de esas reuniones del CECOPI en la que se documente la actuación, la toma de decisiones de cada uno, o es una reunión verbal y no hay ningún tipo de acta? A estas alturas supongo que ustedes ya saben dónde estaban los miembros de la Confederación Hidrográfica, en concreto el presidente. ¿Se lo van a decir a los ciudadanos? ¿Y tuvieron comunicación durante esa reunión del CECOPI con el presidente de la Confederación o con el gabinete de crisis que estaba reunido del Gobierno de España en Madrid? ¿Dónde estaba el señor Polo? Yo desconozco dónde estaba, pero presumo que no estaba haciendo su trabajo, porque si hubiese estado atento de la crecida del barranco, hubiese avisado. Era su obligación avisar de lo que estaba ocurriendo, porque nos han dicho que una de las obligaciones de la Confederación no solamente es tener los barrancos limpios, que evidentemente no han estado, tener realizadas las obras de adecuación de los barrancos, que evidentemente no se han realizado, sino además la monitorización, la información puntual cuando hay una crecida e incluso trasladar, en este caso al CECOPI, de cuáles son las actuaciones que hay que desarrollar ante esa crecida. Todo eso no ocurrió. Yo no sé dónde estaba Miguel Polo, pero sí sé dónde no estaba, que era donde tenía que estar, que era atendiendo a esta emergencia que se estaba produciendo. Sobre las actas que preguntaba Ana, ¿existen esas actas? Porque esto inevitablemente se va a judicializar, lo sabe usted, señora Camarero. Esto acaba en los tribunales. Hay ya denuncias presentadas en Valencia y en Madrid. Y entonces, contra la Confederación, por cierto, la hidrografía del Júcar, hoy ha sido admitida a trámite una denuncia y otra contra la AEMET, ahí en Valencia concretamente. No hay actas como tal, lo que se recogen son los acuerdos que se van tomando, pero no las palabras que van y los debates que se van produciendo a lo largo de la reunión del CECOPI. Pero en todo caso lo que sí que tenemos son los mails. Lo que sí que tenemos es la certeza de que hay 2 horas y media sin ningún tipo de comunicación. Que la última comunicación, les insisto, de las 16:13 es normalidad, 28,7 metros cúbicos, y la siguiente hemos pasado a 1.686. Los protocolos fallaron. Es verdad que el fenómeno meteorológico, el fenómeno de la naturaleza que hemos vivido, no se ha conocido nunca. Es extraordinario y no se había producido anteriormente, pero es evidente que los protocolos han fallado. ¿Ha reconocido la señora Rivera que los protocolos han fallado? No. ¿Ha hecho autocrítica de por qué la situación de los barrancos estaban así? No. ¿De por qué no estaba monitorizada? ¿De por qué no se dio la información? ¿De por qué no se descubrió de que iba y se trasladó, por lo tanto, que iba creciendo el caudal? No. No lo ha reconocido esta mañana. Es muy grave que solo mirasen hacia la presa de Forata y en ningún momento mirasen hacia el barranco del Pollo. Era su obligación estar en todos los frentes y ver qué podía pasar con las lluvias, que también AEMET tiene una responsabilidad, porque AEMET por la mañana anunció que las lluvias eran de 150 litros y fueron de 500 litros, rebasando cualquier previsión de AEMET. Pero es que AEMET a mediodía trasladó, el presidente de AEMET y también la delegada del Gobierno trasladaron que esto se acababa a las 6 de la tarde, que se pasaba hacia el norte y que se acababa la situación de Dana. Por lo tanto, todas las informaciones de que disponíamos eran, desde luego, no reales, desde luego no se ajustaban a la realidad que hemos vivido y que ha provocado el desastre que estamos padeciendo en la provincia de Valencia. Nada de lo que dijo AEMET y nada de lo que dijo la Confederación se correspondió con la realidad. Y los mails
No está el acta del CECOPI, pero sí los mails que demuestran que el protocolo falló y que hubo 2 horas y media de silencio, que demuestren que durante esas 2 horas y media estaban avisando de esa crecida del barranco, que lo demuestre la Confederación, porque yo me pregunto, ¿por qué durante estos 21 días ya el presidente de la Confederación ha mantenido el silencio? Es que no viene al CECOPI, es que no estuvo físicamente en el CECOPI ese día, es que esa tarde no estuvo en el CECOPI nada más que telemáticamente ni el presidente de la Confederación, ni el presidente de AMED, ni la delegada del Gobierno, que estaba en su despacho, conectada telemáticamente, pero en su despacho. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban allí presentes? ¿Por qué? ¿Porque no tenían información? ¿Porque no valoraron adecuadamente la información? Yo creo que hay muchas preguntas todavía que los responsables tienen que responder. Y especialmente el responsable de la Confederación y el responsable de AMED tienen que explicar por qué fallaron sus cálculos, por qué fallaron sus predicciones, por qué no estuvieron donde tenían que estar esa tarde. Pero déjeme que le haga 2 precisiones. Lo primero, yo creo que las omisiones y errores del Gobierno son todavía más graves y escandalosas de lo que usted está diciendo. Mucho más graves. Y yo sí que creo que son penales. Y espero que lo sean, además. Bien, pero con 2 apreciaciones, que son las siguientes. Todo eso que usted está narrando ahora lo supieron o se dieron cuenta trágicamente al día siguiente de los hechos. Es decir, que ustedes, de lo que les dijeron o no les dijeron a lo que pasó, lo pudieron ver al día siguiente. Y al día siguiente lo que yo recuerdo es al señor Mazón, que parecía el subgobernador civil de Franco en la época, dándole las gracias al presidente del Gobierno por su intervención. Una, que no entiendo entonces que ustedes, si todo eso lo ven ahora, no lo dijeran el mismo día siguiente, en lugar de, creo que yo, por un cierto complejo de culpabilidad del señor Mazón por estar por ahí en esas horas, lo que ustedes avalaron fue al Gobierno. Y el segundo error, que me parece, de infantil casi por su parte, y es que ustedes no han dicho todavía a estas alturas a los valencianos y al resto de los españoles es que en una situación de catástrofe como la que han vivido, sus competencias están legalmente superadas de facto por las obligaciones de intervención del Gobierno, y siguen sin decirlo. Entonces, si ustedes de entrada lo que hacen es agradecerle al Gobierno su comportamiento y al día siguiente además ustedes asumen que tienen el control y las competencias, aunque luego intenten repartirlas, han ayudado de una manera, a mi juicio, kamikaze, a fabricar un relato que va a ser muy difícil de mover, y es el que el problema es que Mazón estaba de comida y que ustedes son unos inútiles. Entonces, no entiendo esos 2 errores y me gustaría que usted me lo explicara. El primero, ¿por qué no dicen esto mismo al día siguiente? Porque si yo estoy en una reunión del CECOPI de esas, no me dicen nada y luego veo arrasada mi provincia, al día siguiente montó un Cristo que vamos, me estarían escuchando todavía. Y la segunda, ¿por qué siguen ustedes jugando y nombran generales y hacen estas cosas cuando en una situación de catástrofe las competencias, las obligaciones son del presidente del Gobierno, según, insisto, dice la Ley de Seguridad Nacional, y él mismo ha desarrollado en su Estrategia de Seguridad Nacional y en una orden sobre protección civil que la integra en la Seguridad Nacional y en la que él define estas catástrofes como una obligación suya? Es que no les entiendo. Miren, yo creo que no es lo mismo estar allí y verlo hoy con la perspectiva que lo estamos viendo de 21 días después, que pasar, que de repente encontrarte con la catástrofe natural que vivimos. ¿Por qué no contamos al día siguiente esto? Porque al día siguiente estábamos preocupados de rescatar a los supervivientes, estábamos preocupados de qué pasaba en los municipios, de llevarles comida y agua a las personas que estaban aisladas, de entender la magnitud de la catástrofe, porque fueron muchas horas muy complicadas y los primeros días no fueron nada sencillos para ninguno de los que allí estuvimos y que tuvimos que tomar decisiones desde el principio. Por lo tanto, hoy tenemos la capacidad y la posibilidad de mirar qué pasó, de analizar qué pasó y de contar qué pasó. En esas primeras horas estábamos intentando, insisto, salvar vidas, intentando rescatar a las personas que estaban en una situación muy complicada, intentando encontrar desaparecidos. Estábamos en la emergencia más dura, más difícil que pueda haber vivido ningún gobernante nunca en la historia. Y yo quiero de verdad dejarles sobre la mesa que lo que estamos viviendo, esta catástrofe, no la ha vivido nadie. Y ninguno estamos preparados para gestionar esto sin cometer también errores de comunicación. Y yo le tengo que reconocer que probablemente no se haya
y usted lo ha manifestado, explicado bien las cosas desde el principio. Hemos tenido que soportar manipulaciones, hemos tenido que soportar bulos, los han contrastado ustedes durante estos días y esta misma noche. Todo el tiempo ha habido bulos, mentiras, manipulaciones, enredos, en lugar de explicar ni qué pasó, ni cómo se actuó, ni qué fuimos haciendo cada uno de nosotros. Por lo tanto, no ha sido fácil ni siquiera poder comunicar y estábamos de verdad en lo urgente. Segundo, ante un vacío, me preguntaba, ¿por qué la actitud del presidente Mazón con el presidente Sánchez y por qué él mantuvo el mando o cogió el mando? Porque ante un vacío tienes que actuar, porque no piensas más que en mirar para adelante, en actuar y en ver qué cosas, qué decisiones estás adoptando para salvar vidas, para salvar a las personas que estaban pasándolo tan mal. Y esa actitud de los primeros días especialmente era una actitud de os necesito, Gobierno de España, necesito que me ayudes a salvar a mis vecinos, a ayudar a mis vecinos, a devolver a mis vecinos la normalidad, entre comillas, la normalidad que han perdido el día 29. Y por lo tanto, lo que se intentó desde el principio era que el Gobierno de España se involucrase, se comprometiese y que se responsabilizase también de compartir esa obligación, esta recuperación. Si lo que estoy intentando decirle es que esa obligación la tiene, que no se la tiene que conceder usted. Y me sorprende mucho que aún a estas alturas ustedes sigan hablando en los mismos términos, que no tienen que pedirlo, que es que tiene obligación el presidente del Gobierno, que es que él mismo, es que no sé cómo explicarlo ya. Léanse ustedes la Ley de Seguridad Ciudadana, léanse el decreto de 2021 en el que él define su estrategia de seguridad nacional, léanse la orden de 2019 en la que integra la protección civil. Si lo ha recordado hoy Esther Muñoz en la tribuna del Congreso. De manera incompleta. Entonces, lo que estoy intentando decir es que la omisión del presidente del Gobierno ya es dolosa. Antes podía ser que no nos hemos dado cuenta, que yo lo dudo, y entonces son errores técnicos de toda esta gente de la Confederación y demás, también de la Generalitat Valenciana, pero es que después, cuando ya se produce la tragedia, llevamos 3 semanas con ella, es una omisión dolosa y ustedes se siguen comportando como si tuviesen que arreglarlo y atenderlo solo ustedes. Hasta han nombrado un general para reconstruir, que es el presidente del Gobierno el que tiene la obligación, no la posibilidad, no, pero el gobierno la obligación legal. Se tiene que poner, pero leeros la ley, lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat Valenciana es ponerse a las órdenes del Gobierno de España, como todos los recursos para atender una catástrofe que, insisto, puede ser una catástrofe natural, puede ser un conflicto bélico. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si atacara Marruecos a Ceuta y a Melilla, ¿a alguien se le ocurriría decir que es un problema de Ceuta y de Melilla? Léanse las leyes, por lo menos, que es que lo resuelven todo. Señora Camarero. Si me permite, gracias, don Antonio, si me permite, lo que no podemos hacer es, ante la omisión de otros, quedarnos parados. Lo que ha hecho este Gobierno desde el primer día es actuar. Pero sí recordárselo. Pero se lo estamos recordando permanentemente. Lo que le estoy explicando es, usted me dice, ¿por qué al día siguiente, es decir, el día 30, el presidente Mazón no se comportó de una forma más seria, más, no sé, contra el presidente Sánchez en su visita? Y yo le estoy diciendo porque se necesitaba la ayuda del Gobierno de España. ¿Que es una obligación del Gobierno de España? Sí. ¿Estaba el Gobierno de España? No. ¿Ante el silencio y ante la no actuación del Gobierno de España podíamos estar parados? No. ¿Teníamos la obligación de actuar? Sí. ¿Lo hicimos? Por supuesto. Desde el primer día. Desde el primer día cogimos las riendas que no existían, porque lo que nos importaba, lo que de verdad nos importaba, eran los vecinos, los ciudadanos, los municipios afectados. Y a ello nos hemos dedicado en cuerpo y alma desde el primer día, con exigencias al Gobierno de España. Yo les tengo que recordar que unos días después del día 29 hicimos 5 comisiones para exigir a los ministros del Gobierno de España que se hiciesen cargo de todos la realidad que nos hemos encontrado. 31.000 millones de euros les hemos exigido al Gobierno de España y estamos con permanentes reuniones con los distintos ministerios para ir viendo. Primero analizamos cuánto era el coste inicial de esta catástrofe y hemos estado reclamando al Gobierno de España que se comprometa también económicamente, no solo con medios, sino también económicamente a esta recuperación. Pero el Gobierno de la Generalitat está donde tenía que estar. Entonces,
intentando salvar vida, buscando a los supervivientes y a los desaparecidos, y hoy en la recuperación, en la reconstrucción, en devolver la normalidad a los vecinos, a los municipios, a los afectados, porque eso es lo que nos preocupa. Y ante el silencio de otros, nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que movernos, no nos podemos quedar parados, porque nuestros vecinos no nos lo perdonarían. Hemos podido contar las cosas regular, bien o mal, pero desde luego no hemos estado parados, y cada día yo hago ruedas de prensa todos los días para contar los avances, cómo vamos abriendo centros de salud, cómo vamos abriendo centros educativos, colegios, cómo se va normalizando las carreteras, cómo vamos quitando los lodos, los enseres que hay en las calles. Vamos explicando qué se hace cada día por parte del gobierno de la Generalitat, sin descuidar y sin dejar de exigir al gobierno de España su participación y la parte presupuestaria también que tiene que hacer. En eso estamos, y yo entiendo que es difícil vivir lo que estamos viviendo todos nosotros, que, insisto, es una catástrofe nunca conocida. Estamos gestionando un desastre nunca conocido y lo hacemos de la mejor manera posible, siempre pensando en los ciudadanos, porque de ellos no nos podemos olvidar. Bueno, muy brevemente, Susana Camarero, un momentito nada más. A ver, la última, Marga Mayoral. Quería simplemente a ver si podía aclararme algunas dudas que me vienen desde ese mismo día 29. Yo he estado repasando los informativos de nuestros compañeros de COPE Valencia. Es que desde primera hora de la mañana, casi desde mediodía, los propios vecinos de las localidades afectadas estaban pidiendo ayuda. Los alcaldes estaban llamando, en este caso a la COPE, pero supongo que a otros medios de comunicación, informando de lo que estaba pasando. A las 7 de la tarde ya había alcaldes que estaban diciendo que se había desbordado el barranco del Pollo. En ese comité de crisis, ¿no recibían ustedes las mismas llamadas que recibían los medios de comunicación? ¿Cómo en el CECOPI o en la zona donde está un gabinete de crisis, acláremelo, no hay cobertura? No sé si es que lo han explicado mal, o cómo puede ser que en un sitio donde se está gestionando una crisis no haya cobertura de teléfono. No sé si también ustedes, se supone que en un gabinete de crisis hay pantallas en las que se está haciendo un seguimiento continuo de lo que está pasando en cada sitio y no esperar a que te llegue un mail. Son cosas que quizá me pueda aclarar para saber por qué no se recibía información y por qué ustedes no la recibían de otros puntos. Si la Confederación Hidrográfica del Júcar no se la daba, sí que se la podían haber dado los alcaldes, como de hecho yo escuché a las 7 en punto en el informativo de COPE en Valencia que se estaba desbordando el barranco del Pollo. En primer lugar, respecto a lo que ocurrió el día 29, hay 2 días 29 en uno. Por la mañana lo que se produce son lluvias torrenciales que provocan determinadas, como lo hemos visto, determinados daños en las poblaciones de Requena, de Utiel, de La Ribera, y ante esas lluvias nosotros estamos permanentemente pendientes de los alcaldes, pero esto tiene poco que ver. Incluso por la mañana se da la alerta hidrológica, que luego la propia Confederación dice que el barranco del Pollo ha ido a la normalidad, como les decía. A mediodía se nos dice se ha acabado la alerta roja, se desplaza a partir de las 6 de la tarde y por la tarde no llueve. Por la tarde lo que pasa es que hay una riada y nosotros no podemos saber qué está pasando con el barranco del Pollo. No teníamos información de qué está pasando con el barranco del Pollo. Usted me habla de las 7 de la tarde. Los alcaldes no llaman al 112, o desde luego no llega la información al CECOPI por las llamadas de los alcaldes. Pero ¿cómo pueden llamar a una emisora de radio y a las 7 en punto decir se ha desbordado el barranco del Pollo desde varios municipios y ustedes desde un gabinete de crisis no recibir esa llamada? Es algo incomprensible, al menos. Lo comparto con usted. Es incomprensible cómo están los protocolos y desde luego lo que tenemos que hacer ya y con urgencia es cambiar los protocolos, porque los protocolos tal y como estaban establecidos el día 29 no han funcionado. Es evidente que no han funcionado, porque tiene razón, no puede ser que tenga que llegar un mail y que no haya un teléfono que se descuelgue, que diga cuidado que esto está pasando, y lo tiene que hacer quien toma las mediciones, no solamente las llamadas de los alcaldes. Lo que le digo es lo que ocurrió en el CECOPI, que evidentemente no es lo idóneo y se ha demostrado que no ha sido ha sido oportuno cómo han llegado esos protocolos, pero es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la información no se tuvo
no se tuvo la información de lo que estaba pasando realmente y por lo tanto no se pudo hacer otra cosa de la que se hizo con esa información. Solo se hablaba en el CECOPI de la presa de Forata. Cuando se lanza la alerta masiva, la S-Alert, a las 8, a las 20:11 de la tarde, se hace porque se está avisando unos minutos antes del desbordamiento, de la rotura, de la presa de Forata y nunca del Barranco del Pollo, que es lo que sucede. Perdóneme, pero no tenían que tenemos que irnos. una televisión encendida. En el CECOPI no, desde luego que no. Y al parecer en la Moncloa tampoco, que es donde tenían que tenerla. Claro, esto es lo que no se entiende, que por qué no se dieron los avisos por parte de quien tenía la información. Eso es. No llegaron los avisos. Que está mal, que hay que tomar nota de lo que ha ocurrido y que desde luego comparto que hay que cambiar los protocolos y que todos tenemos que ver qué se hizo mal ese día para que no vuelva a ocurrir. Ahora tenemos que pensar en la reconstrucción, en la recuperación de las zonas, en eso estamos trabajando, pero no se nos puede olvidar que este tipo de catástrofes puede volver a ocurrir, que este tipo de desastres naturales pueden volver a ocurrir, que la gota fría, tal y como la conocemos en años anteriores, vemos que puede ser mucho mayor en la actualidad y, por lo tanto, hay que trabajar en la modificación de los protocolos porque incluso es que no puede haber un error humano, no puede ser que todo esté sometido a que alguien llame por teléfono o que alguien mande un mail informando o tarde, mal y nunca, como ha pasado ahora, de lo que está sucediendo. Creo que hay que buscar otras fórmulas porque esto no puede volver a pasar. Hemos conocido que hoy la señora Rivera ha contratado por emergencia un nuevo sistema de información hoy. ¿Y por qué no se ha hecho antes? ¿Y por qué no estaba antes? ¿Y por qué no se ha monitorizado adecuadamente? Yo vuelvo a lo mismo, sin información es muy difícil actuar. Y en ese momento, quien tenía que tomar las decisiones de todas las administraciones, quien estaba en el CECOPI y tenía que tomar las decisiones, no obtuvieron la información para tomarlas. Mal hecho, malos protocolos, pero eso es lo que ocurrió y por desgracia ahora lo que tenemos que hacer es que no vuelva a ocurrir de cara al futuro. Pues lo dejamos ahí. Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, gracias. Muy buenas noches y desde luego lo que le deseamos sinceramente a usted y al resto del gabinete, con el teniente general Gampar-Pol también, ahí como vicepresidente, es que esto, en fin, funcione, que ustedes puedan recuperar toda la zona devastada, con la ayuda evidentemente del Gobierno de la Nación, porque sin esa ayuda sería imposible. Pero le deseamos mucho éxito en esa gestión, que es muy difícil y muy complicada en estos momentos. De la buena gestión que hagan dependerá que los vecinos afectados recuperen esa normalidad que ahora no tienen, sin duda alguna. A eso nos estamos dedicando, a eso nos tenemos que dedicar con un nuevo Gobierno que se está conformando, que ya hoy se han terminado de decir los últimos nombres, y tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a esa reconstrucción, a esa recuperación, a devolver a los vecinos su normalidad, a devolverles todo lo que la Dana les quitó, y desde luego es nuestro empeño principal y ahí no podemos estar solos. Tiene usted razón, necesitamos todo el dinero que le estamos exigiendo a esos 31.000 millones y serán más en el futuro, que estamos exigiendo al Gobierno de España. Esto lo tenemos que hacer entre todos y no se lo pedimos para la Generalitat. Yo insisto que no es un dinero que se solicite para la Generalitat, se solicita para los vecinos, se solicita para los afectados, se solicita para los municipios y el Gobierno de España tiene que estar a la altura de lo que merece Valencia, de lo que merecen esos vecinos afectados. A eso nos vamos a dedicar y a ello nos estamos dejando la piel, la vida para devolverles esa normalidad. Así que yo les agradezco también este espacio para poder compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que seguir haciendo, evidentemente, en los próximos tiempos. Seguiremos al habla, señora Camarero. Gracias y buenas noches.